Dios le bendiga. Estoy tan contento de estar aquí en la casa del Señor. ¿Verdad? Qué bueno estos tiempos preciosos, también inolvidables, tiempos de compañerismo, comunión. Y bueno, lo hemos pasado muy bien gracias a la iglesia. Hemos tenido buen recibimiento, son muy amables, son muy viciosos del café y eso es bueno. Pero está bien bonita la iglesia, buena hacer al Señor por lo que está haciendo aquí también, al pastor Gabriel y su familia. Nosotros, el Señor nos ha permitido, en su gracia, tener una amistad más de 30 años. Pues éramos muchachos. Bueno, realmente yo era niño cuando yo llegó, ¿verdad? Porque ese fue mi maestro de escuela militar. Pero pudimos ser jóvenes y servir al Señor y tenemos muchos recuerdos preciosos siendo jóvenes con un fuego, un deseo de hacer cosas para el Señor. Hacíamos vigilias en la iglesia, nos quedábamos viernes para sábado y con el deseo de que Dios nos usara sin saber lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Nos dio buenas esposas, buenas familias y un ministerio para servirle a Él. Así que somos muy privilegiados del Señor, que ha sido bueno, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo aquí en este lugar y todo lo que va a seguir haciendo. Ore por nosotros allá en Guarenas, estamos allá en la ciudad de Guarenas y este mes estuvimos celebrando nuestro aniversario número 20 como iglesia y también el edificio que el Señor nos concedió allá, muy agradecidos con Dios y una responsabilidad grande, porque al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Y ore mucho por nosotros, que el Señor nos ayude para hacer siempre su voluntad, hacer su plan. Bien, quiero que vaya conmigo al libro de Juan, por favor. El libro de Juan, el capítulo número 16. San Juan, capítulo número 16. Si lo tienen, por favor, pónganse de pie, vamos a leer esta porción. San Juan, capítulo número 16. Y vamos a leer allí desde el verso 5. San Juan 16, verso 5. Perdón, 4. ¿Ya lo tienen? San Juan 16, verso 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si van unos capítulos atrás, por favor, capítulo número 14, y verso número 16, 15, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Pida al Señor que nos hable esta noche, de su palabra. Amado Señor, venimos aquí y entregamos nuestros pensamientos, nuestros corazones en tus manos y rogamos tu ayuda, tu auxilio.
Cada uno de los que estamos aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes, te ruego, Señor, que puedas ministrarnos, que hables a nuestras vidas, tu palabra sea eficaz, efectiva en medio nuestro. Te pido que quites toda distracción de nuestra mente, que nos permita concentrarnos en tu palabra. Gracias por darnos este tiempo especial. Toda la honra y la gloria sea para ti, Jesucristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, ya se acercaba el tiempo final del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por 3 años el Señor estuvo desarrollando su ministerio público de predicar el Evangelio allí en Jerusalén, Judea y más allá. Por 1 año comenzó a predicar y luego del año él comenzó a llamar a los que iban a ser sus discípulos, sus 12 apóstoles. Y con esos 12 apóstoles que él llamó, que encontramos allí en los evangelios, él se enfocó con ellos de una manera especial. Cuando vemos el ministerio del Señor, él ciertamente se ocupó, sí, de predicar a las multitudes. Habían miles de personas que se acercaban a él, que lo seguían por los milagros, por la comida que él les daba también. Y el Señor le predicaba el Evangelio a las multitudes, pero no era el enfoque de las multitudes. Él se enfocó especialmente en estos 12 hombres que él había llamado, que había escogido. Esa noche que él pasó, dice en la Escritura, toda una noche orando antes de escogerlos a ellos, porque el Padre le había dado a él. Y por eso más de 1 año y medio él compartió con ellos cada día, cada semana, cada mes, cada año. Ellos eran hombres comunes, así como usted y como yo, eran hombres para esa época llamaban así del vulgo, del común, eran pescadores, no más, hombres muy sencillos, pero que cuando recibieron el llamado del Señor, ellos decidieron dejar todo a un lado para seguir al Cristo, al Mesías. Dejaron su trabajo, dejaron sus empresas, todo lo que ellos estaban haciendo para ir con el Mesías, con el Señor Jesucristo, y día a día poder verlo a Él, escucharlo a Él, sentirlo a Él. Él los trató como un padre con un hijo y caminaba con ellos y andaba con ellos. Su misión, la misión de Cristo con ellos propiamente era entrenarlos a ellos, prepararlos a ellos para la obra que Él sabía que iba a suceder un tiempo cuando Él partiera de esta tierra. Y ellos, los 12 apóstoles, iban a tener la tarea especial y suprema de conducir nada más y nada menos que la iglesia por la cual Cristo había de morir, su iglesia. Y Él los preparó a ellos y trabajó con ellos cada día. Compartía con ellos en sus necesidades. Cada día, cuando salía con ellos estaban pendientes de sus palabras, de sus enseñanzas. Él tomaba tiempo para hablarles a las multitudes, pero luego Él se apartaba de las multitudes y se iba al otro lado del río con sus 12, y allá a ellos les explicaba más detenidamente. A las multitudes Jesús les predicaba, y a algunos les predicaba a veces fuerte, duro a ellos, pero con sus 12 Él era muy tierno. Él se abocaba a ellos como un padre para explicarles a ellos, para que ellos pudieran comprender. Ellos eran hombres como usted y como yo, llenos de problemas también. Vemos en la Biblia que Pedro tenía una suegra, dice la Biblia. Así que era un hombre muy martirizado como nosotros. No, broma. Pedro tenía una suegra, la suegra de Pedro se enfermó y el Señor Jesucristo fue y sanó a la suegra de Pedro. Pero así como eso, tenían necesidades, tenían conflictos en sus corazones, en sus pensamientos, y el Señor trabajando con ellos cada día. Se desanimaban también, y el Señor era quien los animaba y los motivaba y los alentaba para que ellos siguieran. Eran personas que eran afrentados por la sociedad porque los judíos odiaban a Cristo y también odiaban a ellos, a los 12 apóstoles que les seguían. Pero ellos cada día estaban con Él, compartían con Él reían, con Él también lloraban.
con él también soñaban, con él hablaban de todo lo que eran sus planes, sus proyectos. Era esa comunión, era esa relación íntima que ellos estaban allí desarrollando, como un pastor con sus 12 ovejas que iban para arriba, que iban para abajo. Por más de 1 año y medio, ellos estaban todos los días conscientes de su Señor, escuchando a su Señor. Pero ahora llega el día en el cual el Señor les habla estas palabras y les dice: yo no se los había dicho antes porque estaba con ustedes, pero ahora voy a ir al que me envió, voy a mi Padre. Y les he dicho estas cosas a ustedes, que voy con mi Padre, y nadie me pregunta: ¿a dónde vas? Porque sé que hay tristeza en sus corazones. Porque esas palabras que él estaba diciendo, ya me voy con mi Padre, habían causado sí un dolor en el corazón de ellos. Un dolor como siente aquel que de repente pierde a su mentor. Un dolor como aquel que siente ese muchacho cuando de repente se queda sin su padre, sin su madre, sin su guía, sin aquel que es su protector, sin aquel que lo amparaba, sin aquel que lo cuidaba. Un sentimiento, un dolor que es propio de aquella mujer que de repente se murió su esposo y era su protector y era su cuidador y era quien veía por ella. Un dolor como siente aquel miembro de una iglesia cuando su pastor le dice: me voy, o se fue. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez un dolor así en su vida. En lo particular, a mí me tocó, por la gracia de Dios, mis padres están todavía vivos, pero en mi iglesia, si yo cuento las veces que yo he llorado en mi vida, digo, yo he llorado profundamente, me sobran dedos de las manos, las veces que lo he hecho, pero una de esas veces que recuerdo que lloré profundamente, fue cuando pasó algo así, y mi pastor, a quien Pastor Gabriel contaba, nuestro pastor Aldana, que fue ese hombre que Dios puso en nuestras vidas para guiarnos, para entrenarnos, para prepararnos. Él fue quien nos casó, Dios lo usó en esa bendición para casarnos, a mi esposa y a mí, para darnos los primeros consejos, las primeras instrucciones. Él era para mí como un ídolo, alguien muy especial, alguien a quien yo quería imitar y quería seguir. Él era imitador de Cristo. Y para mí era una persona principal, hasta que un día recibí la llamada. Él estaba en el norte y recibí la llamada de él diciéndome: Guille, ya no regresé. Y fue así. Tú te sientes como vacío, como que te perdiste algo, como que se te fue algo importante de tu vida. Recuerdo de ese tiempo, porque cada vez que leo este pasaje y pienso en los apóstoles, en los 12 apóstoles, puedo pensar cuando el Señor les dice: hey, les estoy diciendo que me voy al Padre, y nadie me pregunta ¿a dónde vas? Es porque todos se habían quedado también petrificados, dolidos, quebrados en su mente y en su corazón, porque aquel que había estado con ellos en las buenas, en las malas, en las risas, en el llanto, aquel que los había ayudado a ellos, que era su maestro, que era su tutor, que era quien los había guiado, quien les había mostrado el camino, quien les había señalado hacia dónde ir, quien les había dado una razón a ellos para vivir, para hacer. Ese ahora les está diciendo: yo me voy, y es necesario que me vaya. Pero aquí en estas palabras, en el capítulo 14, quiero hablarles hoy acerca de este tema. Él dice estas palabras, en el verso número 18: no os dejaré huérfanos. Si lo agarraron, 14, 18, el Señor les dice también: yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. No quiero que ustedes tengan ese sentimiento, no quiero que ustedes vivan de esa manera, como aquel que ha perdido a su padre, como aquel que ha perdido a su maestro, a su mentor, a su esposo, a su líder. No los voy a dejar huérfanos.
El verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. Y quiero que preste atención aquí en esta palabra, porque aquí se centra toda esta verdad que el Señor nos está diciendo. Pues esa palabra que está allí, otro, esa palabra otro, es una palabra que en el griego significa alguien de otro número, pero de la misma clase, igual, el mismo, otro. Y cuando Cristo está hablando con sus discípulos, obviamente Él como Señor y como Maestro, si alguien puede comprender el sentimiento que los discípulos estaban atravesando cuando Él les dijo, me voy, era Él mismo, Él es Dios. Él conoce los pensamientos, Él conoce el corazón, Él conoce ese dolor que se estaba produciendo en el corazón de ellos, pero Él les está diciendo, yo voy a ir al Padre, voy a rogar al Padre y Él dará otro consolador, otro como yo, otro de la misma clase, otro como este que ha estado con ustedes durante todos estos años, que no va a cambiar, que va a ser lo mismo porque es de la misma esencia. Hablando entonces del Consolador, del Espíritu Santo, que iba a venir ahora, que Él dice, Él está entre vosotros, pero luego Él estará en vosotros. Él va a vivir dentro de ustedes, pero Él es el Consolador. Él es el Consolador. Y esta tarde ya quiero terminar con este tema de la importancia del Consolador en nuestras vidas. Porque cuando nosotros hablamos de este tema tan precioso, hermano, el Dios eterno, y hemos hablado y esta semana ha sido maravillosa recordar estas verdades, que nosotros servimos a un solo Dios, amén. No hay más. El único Dios verdadero, no hay dioses fuera de mí, dice Jehová. No hay nada parecido a Dios. No hay nada que le compita ni que se acerque a Dios. Él es el Dios Todopoderoso, amén. Aquel que es infinito, aquel que es eterno, aquel que es inmutable, aquel que es inconmensurable, que es lleno de sabiduría, que es lleno de todo poder. Ese Dios es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos hablado del Padre, y hemos hablado del Hijo, y hemos hablado del Espíritu Santo, pero quiero que usted note aquí en estas palabras del Señor la importancia de que el Espíritu Santo, el Consolador, sea una persona real en nuestras vidas. Porque así como ellos estaban sintiendo ese vacío en ese momento, ese sentimiento de ser huérfano, Cristo está quitando eso, diciéndole, hey, yo voy a rogar al Padre y Él va a enviar otro. No los voy a dejar huérfanos a ustedes. Vendré otra vez a ustedes. El Espíritu Santo, el Consolador, Él va a hacer la tarea que hizo Cristo precisamente con esos 12 apóstoles durante ese tiempo. Pero es triste que cuando nosotros vemos la teología bíblica en las iglesias, las enseñanzas en las iglesias, hermano, quizás la persona de la cual menos se habla en la iglesia es la persona del Espíritu Santo. Quizás la persona más ignorada en la iglesia de la Trinidad es la persona del Espíritu Santo. Podemos hablar del Hijo, y gloria a Dios por el Hijo, y gloria a Dios por el Padre, y gloria a Dios por el Padre. Pero cuando preguntamos acerca del Espíritu Santo, a algunos hasta le da como que media fobia. Yo recuerdo en nuestros tiempos, de los años 90, hermanos, que hablar del Espíritu Santo prácticamente era un pecado dentro de la iglesia. Porque si uno nombraba el Espíritu Santo y hablaba del poder del Espíritu Santo y hablaba de la llenura del Espíritu Santo, entonces nos tildaban de carismáticos, de pentecostales, porque pensaban que de repente íbamos a comenzar a caer al piso, a botar el fuego por la boca, a darnos de golpe contra la pared, porque este mundo ha distorsionado quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y es Dios que mora en nosotros. Y es Dios que mora en nosotros con un trabajo especial que Cristo aquí nos dice en estos 3 capítulos acerca de la tarea, de la obra del Espíritu Santo. Quiero hablarte de 3 cosas especiales que hace el Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 14, el verso número 26, por favor, capítulo 14, verso número 26, dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí está capítulo que te dije, hermano? El Espíritu Santo es aquel que el Señor está diciendo. Él va a venir y Él te va a enseñar y Él te va a recordar todo lo que yo os he dicho. En el capítulo 16, por favor, también, el verso número 12 dice: aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué dice, hermano? La verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Señor le está diciendo allí a sus discípulos: yo me voy a ir, sí, es cierto, tengo que irme, necesito irme. Porque si yo no me voy, entonces no vendría el Consolador, que es una pieza importante, clave para lo que iba a ser el desarrollo de la iglesia. Pero Él va a venir y cuando Él venga, Él te va a guiar a toda verdad. Así como cuando ellos estaban con Cristo. Yo a veces pienso cómo sería eso tan precioso, caminar con el Salvador cada día, cada momento, y hacerle las preguntas propiamente a nuestro Salvador Jesucristo. Andar con Él. ¿Cuántos tendrían una pregunta que hacer al Salvador? Amén. Oh, Señor, dime si será esta la mujer o no será la mujer. Y el Señor te va a decir: claro que no, papá, tú sabes que no es. No me preguntes: Señor, ¿será aquí o no será aquí? ¿Será esto que debo hacer o no debo hacer? ¿Esta decisión que debo tomar o que no debo tomar? Pues estamos hablando del mismo Dios encarnado, Jesucristo, caminando con ellos cada día, hermano. Qué privilegio tan grande de esos 12, amén. Y compartir con Él y hablar con Él y buscar dirección en su vida. Por eso cuando Cristo le dijo: yo me voy, ellos se quedaron así como desamparados. Y ahora, ¿a quién le preguntaré, hermano? Y déjame decirte que es difícil encontrar un buen consejero aquí. ¿Cuántos pueden saber que eso es verdad? Es difícil confiar en el consejo de alguien porque todos somos hombres, seres humanos, que cometemos errores, que tenemos una visión distorsionada de las cosas, una realidad torcida a veces de las cosas. ¿A quién iré? A veces quiero saber algo y quiero preguntar a alguien, hermano, y veo a mi alrededor y doy vueltas para allá y vueltas para acá. Y sí, tengo buenos amigos que están conmigo, tengo mi esposa que está conmigo, tengo pastores que están alrededor mío también, pero va a creer usted que no consigo alguien con quien hablar ese tema. A veces dicen que el precio del liderazgo es la soledad. Es la soledad, porque uno tiene que andar solo y tomar decisiones solo. Pero la verdad es que a veces es muy difícil uno saber a quién preguntar, y usted tiene que tener mucho cuidado también a quien usted le pide consejo, a quien usted va a consultar. Dios ha puesto a los pastores precisamente como pastores y hombres de Dios en nuestras iglesias. Ellos te pueden dar un consejo, pero ese consejo siempre tiene que ir ajustado a la palabra de Dios. Pero lo que Cristo aquí le está diciendo a ellos es maravilloso, porque Él les está diciendo: yo me voy, pero cuando me vaya, el Padre va a enviar a otro consolador, otro igual que yo, y Él les va a recordar todas las palabras que yo les he dicho, y Él les va a guiar a la verdad. En la vida cristiana, hermano, para poder vivir la vida cristiana es necesario una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Es necesario. No puedes vivir la vida y andar aquí en esta vida como huérfano, pero es triste que la última persona a la cual consultamos para tomar decisiones es a Dios mismo, es al Espíritu Santo.
A veces el creyente anda dándose de timbo al tambo, dándose cabezazos aquí, cabezazos allá, por malas decisiones. Y tomó malas decisiones porque ignoramos esta verdad de que si tú eres creyente, si tú eres salvo, el Espíritu Santo mora dentro de ti para guiarte a toda verdad. Toda verdad está aquí escrita en la palabra de Dios. Amén. Él te va a guiar a toda verdad aquí. No hay pregunta, no hay situación en tu vida en la cual el Espíritu Santo no te pueda guiar. Él es Dios. Amén. Su palabra está aquí. Pero tú tienes que desarrollar el hábito de buscar la dirección del Espíritu Santo. Tienes que desarrollar el hábito antes de tomar decisiones, antes de decidir lo que vas a hacer, antes de planificar tu vida, antes de planificar lo que vas a hacer en tu ministerio, en el trabajo, en la obra que Dios te ha dado. Tienes que desarrollar el hábito de consultar, de buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que Él es el consolador. Él es el consolador. Cuando te sientas perdido, cuando te sientas desorientado, cuando te sientas que no sabes qué hacer, qué decisión tienes que tomar, especialmente los hombres. ¿Cuántos aquí son hombres? Algunos como que no están seguros. ¿Cuántos son hombres? Amén. Los hombres somos llamados a ser líderes. Amén. A estar al frente. Los hombres somos llamados a ser la cabeza del hogar. Amén. A conducir la obra del Señor. El hombre tiene que tomar decisiones a diario, a veces fracciones de segundo. Tiene que tomar decisiones que pueden marcar toda su vida y toda su descendencia también. Pobre de ese hombre que no sabe tomar decisiones. Pobre de ese hombre que va a la gente equivocada para buscar decisiones. Pobre de ese hombre que depende de otro o de otra. Porque es lo peor. Hay hombres que, ¿y tú, mi amor, qué piensas? Yo le he dicho a las hermanas en la iglesia, usted no le consienta nada a ese hombre. No lo manguareo. Mangazo, mangazo se llama, ¿no? Cuando venga el hombre a preguntarle, mi amor, dime tú, ¿se acuerdan de ese, verdad? Barak, ¿se acuerdan de Barak en la Biblia? Bueno, ¿qué dices tú? Si tú no vas, y si tú vas, depende de eso. Son unos manganzones. Y usted como mujer, no le consienta, no le siga la corriente. Usted dígale, lo siento papá, esa es tu decisión. Amén. Amén. Porque los hombres tienen que aprender a tomar decisiones. Desde ya, saber. Y todo hombre cristiano tiene al Consolador. Tiene al Espíritu de Dios para tomar decisiones. Para saber qué hacer en su vida. Y le repito, hay decisiones que yo sé que son difíciles. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra iglesia. Pero cada hombre creyente tiene al Espíritu Santo. Amén. Cada siervo de Dios tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces nos despierta en la noche. En la noche. A veces nos despierta en la madrugada. Y uno pensando a veces que es el colon, ¿verdad? A veces uno pensando que comí demasiado y no pude dormir. A veces uno pensando que es el estrés, las cargas. No, a veces es el Espíritu Santo levantándote de noche. Papá, levántate. Quiero hablar contigo, quiero darte dirección, quiero aconsejarte, pero el que no conoce esta verdad se arropa otra vez y da la vuelta para allá y da la vuelta para acá, y el que no sabe esta verdad termina hasta reprendiendo al diablo. Señor, que no puedo dormir, panta. No, a veces el Espíritu Santo quiere hablarte. Él habla así en la soledad. Él habla donde hay paz, donde hay calma. Tienes que aprender a apartarte a esos lugares. Tú ves la vida de Cristo, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él se apartaba a lugares solitarios, desiertos, y allí oraba. Ese es el apóstol Pablo, Él se apartaba también a lugares desiertos, y allí oraba. Tú quieres tener la dirección de Dios en tu vida. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo está para guiarte.
Toma tiempos especiales. No el tiempo del bullicio, del corre-corre. No. Toma tiempos especiales. Tú y el Espíritu Santo. Y Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a dar la salida. Él te va a quitar el estrés, la presión. Porque cuando traemos nuestras peticiones a Él y Él nos dirige y Él nos guía, hermano, podemos tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo está para guiarte. Luego en el capítulo número 15, por favor. Capítulo número 15. El Señor le está diciendo a ellos, no dejaré huérfanos. No era fácil, hermano, la vida ministerial. El verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre ellos, obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Claro que no era fácil la vida al lado del Salvador, y es que nunca ha sido fácil la vida cristiana. Él nunca prometió un camino de rosa para el cristianismo. Él era claro con sus discípulos, así como aquí también tenemos que ser claros con todos aquellos que quieran seguir a Cristo. El mundo te va a aborrecer. El mundo es contrario al cristiano. El mundo es contrario a Cristo, porque el mundo aborrece a Dios. Aborrece a Dios, aborrece a Cristo y aborrece también a los cristianos. Pero Él dijo, pero yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, y vosotros seréis testigos de ello. Y ciertamente ellos, hermanos, conocemos la historia de los 12 apóstoles, bueno, 11, porque uno salió mal. Pero ¿cómo murieron? ¿Cuántos han leído la historia? Decapitados, desprezados, los amarraban y lo desprendían de sus partes, los arrastraban, los lanzaban por despeñaderos, crucificados, decapitados, ananciados, hermanos. Todos ellos murieron de esa manera, pero todos ellos tenían algo en su vida que los ayudaba, que los alentaba. A veces uno dice, pero ¿cómo siguieron? ¿Pero cómo aguantaron? ¿Pero cómo permanecieron siendo fieles? Al apóstol Juan lo metieron, dice la tradición, en aceite caliente. ¿Y cómo ellos lo hicieron? ¿Y cómo ellos no se rindieron? ¿Y cómo no tiraron la toalla? Hermano, porque tenían al Consolador con ellos, aquel que los podía motivar cuando ellos estaban tristes, cuando estaban afligidos, cuando estaban cargados, cuando tenían un enemigo sobre ellos como una espada, cuando estaban ya para morir. El Consolador llegaba y los motivaba y los levantaba, tal cual como lo hacía su Salvador, tal cual como lo hacía su Cristo. Mis hermanos, en la vida cristiana no es fácil, es tampoco prometido para nosotros una vida relajada. Es duro para hoy, especialmente ser creyente, y no hemos todavía pasado lo que otros están realmente viviendo. Pero en la vida cristiana, a veces nos desanimamos, a veces queremos tirar la toalla, a veces los problemas, las angustias, porque a veces el ataque del diablo ya no viene necesariamente de afuera, a veces viene de adentro mismo.
Los enemigos del hombre, dijo el Señor, serán los de su propia casa, los que se levantarán contra él. Y a veces las presiones, los problemas, las dificultades, ¿cuántas veces no hemos querido tirar la toalla, hermano? Yo les puedo hablar aquí de esos 30 años que el Señor nos ha concedido al pastor Gabriel y su servidor, estar sirviendo al Señor y estar en el ministerio, pero les puedo contar innumerables veces que hemos pasado por tiempo en que hemos querido tirar la toalla, en que hemos querido rendirnos, en que hemos querido decir como Jeremías, ya no me acordaré más de sus palabras. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces uno saca sus cuentas matemáticas, hermano, porque uno piensa. Y a veces uno dice, ¿pero para qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué estoy haciendo yo? Todos los días, todas las semanas, allí en la iglesia, preparando enseñanza, preparando predicación, buscando a la gente en mi carrito, y vamos y llevamos y los traemos, buscamos niños y los traemos aquí a la iglesia, les damos, me preparo, le damos la predicación, la enseñanza, después nos quedamos, le damos consejería, le damos aquí, le damos allá. ¿Para qué? ¿Quién nos paga? ¿Cuál es el beneficio? Encima viene y tú te volteas y te meten una puñalada. Aquel que era tu amigo, aquel por el cual tú te diste, aquel en el cual tú invertiste. Y uno dice, ¿para qué? Déjame decirle, hay momentos que uno dice, ya, hasta aquí, vamos a dejarlo, hasta aquí. Pero ¿saben qué? Está el Espíritu Santo, el Consolador, que cada día nos motiva, que cada día nos alienta, que cada día nos levanta, que cada día nos recuerda a quién estamos sirviendo, por qué estamos aquí, hermano. Y Él me dice, tú no estás allí para seguir a los hombres, tú no estás allí para que ellos te aplaudan, para que ellos te alaben, tú no estás allí para que ellos te den, tú estás allí por tu Salvador, porque tú le perteneces a Él, porque Él murió por ti, porque Él pagó por ti, porque Él te ama, porque Él te ha llamado, porque Él te ha dado el privilegio y porque Él un día sí te va a reconocer un día. Tú estás ahí por Él. Y entonces nos levantamos cada lunes otra vez para hacer la tarea. ¿Cuántas veces has querido abandonar tu hogar? ¿Sabes por qué hay hombres que se van del hogar? Tiran la toalla. Porque no tienen un consolador como este. ¿Sabes por qué hay mujeres que abandonan su familia, abandonan su hogar, tiran la toalla y se rinden? Porque no tienen un consolador que los anime, que los motive, que los levante, que los empuje. La palabra consolador aquí significa un ayudador. Es la palabra paracleto en el griego y significa aquel que está a tu lado para que cuando tú te caes, el paracleto te levanta, te pone otra vez en pie y te encamina otra vez. Así es nuestro consolador. Así es el Espíritu Santo. Y cometemos un error grande cuando nosotros ignoramos la persona del Espíritu Santo. Hermanos, si vas a llorar con alguien, llora con el Espíritu Santo. Él es el consolador. Consolador. El que consuela. El que conforta. Esas palabras que a veces el diablo te pone de que nadie te entiende, de que nadie te comprende, son mentiras del infierno, porque si hay alguien que te comprende, el Consolador. Amén. Si hay alguien que te entiende, si hay alguien que sabe, a veces nosotros, los pastores, nos encontramos limitados, y a veces a veces uno no sabe cómo ayudar a alguien. Y yo le he tenido que decir a gente en mi iglesia, mira hermano, busca ayuda, porque yo no puedo ayudar. Me hallo incompetente para ayudar. Porque sí, ya hemos intentado y he hecho esto y he hecho aquello, pero tú no nos capiste entender. Yo le he dicho, busca ayuda. Pero la mejor ayuda que puede tener el creyente no es un hombre, es el Consolador. Él te escucha, Él te entiende, Él te comprende. Tú puedes venir con Él, con tu corazón quebrantado, puedes llorar con Él. Tú puedes reír con Él también, porque Él es una persona. Amén. Él es una persona.
Él tiene emociones, Él siente, Él se goza, Él se entristece, como Él también se enoja también, Él se irrita también. Y muchas veces cuando nosotros lo ignoramos, hermanos, cuando pasamos los problemas, las dificultades y no vamos con Él, ¿cómo se siente Él? Yo te puedo decir cómo me siento yo, cuando yo veo que un hijo mío pasa un problema y no viene conmigo, cuando yo veo que mi esposa pasa un problema y no me dice a mí, cuando yo veo que hay miembros de la iglesia que están pasando por problemas y no vienen conmigo, yo me molesto, yo me enojo, porque yo quiero ayudarlos a ellos, pero ellos no sé. Y cuando tú tienes problemas, tienes conflictos, tienes dificultades y tú no vas con el Espíritu Santo también se entristece, se apaga en tu vida. Porque a veces preferimos ir con otros, a veces preferimos contarle a otros, llorar con otros, antes de ir con el Consolador. Porque no hemos entendido que Jesús dijo: yo no te voy a dejar huérfano, no vas a quedar huérfano. Voy a rogar al Padre y Él va a mandar a otro, igual que yo, el Espíritu de verdad. Y Él va a estar contigo para ayudarte, para que tú puedas dar testimonio de mí. El Espíritu Santo está para consolarte. Y en un último lugar, hermanos, ahí en el capítulo 16, de ese testimonio, verso 5 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice, hermano? Convencerá que al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una tarea que hacer, hay un trabajo que hacer, hay un ministerio que hacer. Ese tiempo, ese año y medio que Cristo pasó con sus 12 apóstoles no era en vano. No se trata de simplemente esto que acabo de compartirle, sino que el Señor les está diciendo: hay una tarea que hacer y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces mi Padre no va a enviar al Consolador. Y el Consolador, escúchame bien, es aquel que va a convertir, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la tarea que ellos iban a recibir, que ellos han recibido, era la tarea especial de predicar el Evangelio en este mundo a toda criatura. Que no se nos olvide que nosotros estamos en esta tierra con una misión, con una tarea especial, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no somos de este mundo, hermanos, no pertenecemos a este mundo. Si no fuera porque hay una misión de predicar el Evangelio, si no fuera porque hay una tarea de compartir el Evangelio con los pecadores, porque gente todavía ha de ser salva, si no fuera por eso, ya el Señor nos hubiese llevado de aquí, hermano. ¿Cuántos quisieran irse con el Señor? Amén. ¿Quisiera ya? Si Él viene ya, mejor. A ver. Pero ¿sabe por qué no viene todavía? Porque hay una tarea, porque hay un trabajo, porque hay gente todavía que está en este mundo que por causa de su pecado están siendo condenados a un infierno eterno. Y la iglesia tiene la tarea especial, superior, suprema, de compartir con ellos el mensaje del Evangelio para que ellos puedan ser salvos. El día que ya el Señor diga se cerró la puerta, el día que el Señor diga ya se acabó y cierre la puerta, ese día entonces nos llevará a todos nosotros con Él. Pero Él nos dejó aquí, hermano, y Él dice: yo es necesario que me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre va a enviar al Consolador. Y el Consolador, Él va a ser el que va a convencer a este mundo del pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, para que ustedes puedan ser los testigos
efectivos que debemos ser de Jesucristo, para que ustedes puedan hacer el trabajo que tienen que hacer, tiene que venir el Consolador. Y por eso yo necesario que me vaya. Y cuando Él venga, hermano, Él te va a dar el poder, la ayuda para hacer la tarea especial de predicar la palabra de Dios. Y esa tarea debe ocupar nuestro tiempo, debe ocupar nuestros pensamientos. No te distraigas, hermano, en los problemas triviales de este mundo. No te distraigas con los conflictos, la zozobra que hay en este mundo, que si la guerra, que si el dólar sube, que si el dólar baja, que si se va a lanzar el candidato, que si aquí y allá. Hermano, tú y yo no estamos aquí para estas cosas. Tú y yo estamos aquí para predicar el Evangelio. Para que gente se convierte y pase de muerte a vida. Y para ello, hermano, es indispensable que el Consolador haya venido a nosotros. Porque cuando Él venga, Él dice, Él va a convencer al mundo. La palabra convencer allí significa traer a la luz, significa poner en evidencia. El hombre, el ser humano, la Biblia lo describe con un corazón duro, empedernido, un corazón terco, un corazón obstinado. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay, bueno, ni siquiera que uno. Así describe Dios al pecador, duro. Y tú puedes llegar con un mensaje y tú puedes llegar a hablar de las cosas de Dios, hermano. Y podemos predicar un mensaje elocuente y podemos procurar de que alguien sea salvo. Y podemos darle todas las argumentaciones para que alguien conozca y se arrepienta. Pero si el Espíritu Santo de Dios, hermano, no obra, ahí no pasa nada. Nada. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender esta noche. El Consolador está en nosotros con esa tarea, porque Él es el único que puede traer luz. ¿Qué significa convencer, hermano? Significa que cuando un pecador escucha el mensaje de Dios, escucha el Evangelio, escucha acerca de nuestra condición delante de Dios, de que somos pecadores. Desde que nacemos pecamos, que el pecado mora en nosotros, que el pecado es algo que Dios aborrece. Hermano, tú puedes desgañarte hablando, tú puedes gritarlo de muchas maneras, pero el que va a dar luz al corazón de ese pecador se llama el Espíritu Santo de Dios. Aquel que tiene poder para convencer a alguien es el Espíritu Santo de Dios. Del resto tú y yo no podemos hacer nada. Son muchas las veces, yo no sé si tú lo has vivido en tu vida. Yo sí te puedo contar de las veces, muchas las veces. Quizás son, evidentemente, mucho más las veces que te puedo contar de gente que le he hablado acerca de su condición, acerca del pecado, acerca de su necesidad, acerca de Jesucristo como Salvador. Y son muchas las veces que me he topado con gente que se ha reído en mi cara y que se ha burlado, y no por mí, pero porque rechazan a Dios, y no por mí, sino porque aborrecen a Dios. Y me he esforzado, y déjame decirte que sí, hemos estudiado, y esto no tiene nada que ver con todo lo que tú puedas profundizar en el estudio, en la teología. Esto no tiene nada que ver con la labia que use, la palabrería que use. Esto no tiene nada que ver con la manipulación que puedas usar sentimentalmente, argumentar para tratar de convencer y persuadir a alguien. No tiene nada que ver con eso. Cuando alguien es salvo, cuando alguien es convertido, hermano, es porque el Espíritu Santo de Dios, Él es quien lo ha convencido, Él es quien lo ha iluminado para que esa persona, para que ese ser pueda ver su naturaleza pecaminosa y entender lo feo, lo horrible que es delante de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. El pecado de la incredulidad, de todos los pecados, hermanos, que Dios no puede perdonar.
que Dios perdona, el único pecado que Dios no puede perdonar, el pecado imperdonable, es este pecado. El pecado de la infidelidad, el pecado de rechazar a Cristo, el pecado de rechazar la obra que Dios está haciendo en su vida presentándole a Jesucristo. Pero el único que puede convencer a alguien de ese pecado, hermano, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo convence, esa persona cae, hermano, de rodillas ante Dios. Esa persona ni siquiera se atreve a levantar su rostro ante Dios por la pena, por la vergüenza. Cuando hablamos de la salvación, todo aquel que ha sido salvo ha tenido que tener en su vida un momento de arrepentimiento por sus pecados. Todo aquel que ha sido salvo, hermano, no se trata de que un día vine a la iglesia porque era bonita, porque me invitaron, porque había una comida, porque me gustó cómo dio la charla el pastor, porque me gustó cómo me trataron y por eso me quedé en la iglesia. A veces preguntamos en la iglesia así: hermano, cuéntame tu testimonio de salvación. Y a veces yo digo: ay Señor, ¿dónde estamos? Porque son esos los testimonios. No, un día yo estaba enfermo en la cama y yo le pedí a Dios que si Él me levantaba, yo iba a ser de Él. Y el Señor me sanó y aquí estoy, como pagando una promesa. Y digo: ay Señor, ¿dónde estamos? Hermano, nadie es salvo así, ¿sabes? Todo aquel que ha de ser salvo tiene que haber experimentado la convicción de pecado que solamente da el Espíritu Santo. Y caer ante su Dios reconociendo lo pecador que es, para que luego pueda ver a Jesús, al Salvador, y pueda entonces clamar a Él para salvación, porque entiende que Él es el Salvador, Él es la justicia de Dios y el único que nos puede librar de la ira venidera, del juicio. Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Consolador, hermano, está en tu vida si eres salvo. Está en mi vida si eres salvo. Yo cada vez que subo al púlpito, hermano, cada vez que me toca subir al púlpito, yo tengo que buscar la guía de ese Consolador. Yo tengo que suplicar por la ayuda de ese Consolador. Si Él no está aquí obrando, es en vano. He perdido una hora de mi vida. Y ustedes también. Me he puesto ronco de gratis. No hicimos nada. Si Él no está aquí obrando, de nada sirve. Yo tengo que buscar su ayuda, yo tengo que rogar a Él, tengo que pedir a Él, tengo que doblar rodillas, tengo que pasar tiempo con Él y pedirle a Él que mientras yo estoy hablando estas palabras del Evangelio, que Él esté convenciendo a la gente que está allí escuchando. Porque si Él no lo hace, hermano, es en vano. A mí no me llena que la gente me diga: pastor, qué buena estuvo la predicación y la enseñanza y qué bonito. Eso lo dicen muchos. A mí lo que me llena es que mientras yo estoy predicando, el Espíritu Santo está convencido. Amén. Él está allí diciéndote: sí, es cierto, escucha esa palabra. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad. Tú necesitas eso. Es cierto, Dios te está llamando. Hey, esto es contigo, no te hagas, esto es contigo. Yo necesito que Él haga esa obra. Amén. Porque si Él no hace esa obra, en vano estamos aquí. Cada vez que vamos a predicar y a ganar almas, hermano, por eso te digo que yo te puedo contar muchas más historias de oportunidades cuando he predicado el Evangelio y he percibido que el Espíritu Santo no está ahí. No está ahí. Cuando el Espíritu Santo está obrando, hermano, solamente ocurren dos cosas. Dos cosas. O una, te quiebras y te arrepientes. O dos, te endureces y resistes al Espíritu de Dios. Solamente pasan dos cosas. Y cuando yo predico el Evangelio y veo a la gente que está cándida, y veo a la gente que está con una sonrisa en su boca, y veo a la gente que, bueno, sí, yo todos los días yo recibo al Señor, y yo entiendo
el Espíritu Santo no está haciendo la obra. ¿Entiendo? Porque o esa persona se enfurece, se resiste y se enoja, o esa persona se quebranta, se humilla y se arrepiente. Y para mí, como predicador, como ganador de almas, hermano, yo debo quebrarme, porque debo preguntarme por qué el Espíritu Santo no está conmigo. ¿Sí me está haciendo conmigo? Debo preguntarme por qué no está conmigo. Porque Él dijo que cuando Él venga, Él estará en nosotros. Y ahora sobre nosotros. Él le dijo a ellos allí, esperen en Jerusalén. Ya Él había soplado sobre ellos. Y tienen el Espíritu. Pero les dijo, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos. Y ellos esperaron 10 días, 10 días sin salir, 10 días orando, hasta que vino el poder sobre ellos. Se pararon a predicar, y cuando predicaron, dice allí la Biblia que la gente compungida decía, varones, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree, bautízate. Y 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Creyeron por la obra del Espíritu Santo. Pero Él les dijo, espérate, no vayas a hacer la obra si no tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él es quien te va a ayudar, Él es quien convence. Hermanos, para ser un cristiano efectivo necesitamos el poder del Espíritu de Dios, el Consolador. Pero te vuelvo a decir que, tristemente, hermano, del Dios eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quizás la persona más ignorada es el Espíritu Santo. Aquel que Cristo dijo, así como yo estuve contigo 1 año y medio para guiarte, para enseñarte, para fortalecerte, para animarte, para empoderarte, yo me voy, pero no te voy a dejar huérfano. Voy a rogar al Padre y Él va a mandar otro como yo. El Consolador. Él va a estar contigo. Bueno, cada día busca al Consolador. Cada día desarrolla esa intimidad con el Consolador. La vida cristiana no la vas a poder vivir si no tienes la ayuda del Consolador. Tú no estás huérfano. No estás huérfano. No andes por ahí dando lástima. No andes por ahí llorando. Tú no estás huérfano. No estás solo. No estás sola. Tienes al Consolador. Cada cabeza sin nada por cerrado. Padre, te doy gracias por esta verdad preciosa, la verdad del Consolador. No nos ha dejado huérfanos, Señor. Aunque a veces nuestros corazones se sienten solitarios, aunque a veces estamos cansados y queremos tirar la toalla, aunque a veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, pero el Consolador está aquí con nosotros. Te pido, Señor, que cada creyente en esta hora pueda estar consciente de que no estamos huérfanos. El Consolador vive dentro de nosotros. Que dice a cada uno. Yo pido al pastor que pase por aquí, por allí. Cada uno de nosotros, hermanos, quiero que puedas meditar en tu relación con el Espíritu Santo de Dios. Aquí, mientras todos estamos en oración, meditación. Mi hermano, sé que la Biblia me enseña que el Espíritu Santo es el que nos guiará toda la verdad. Si usted
hoy va a su casa, ha escuchado Jehová, yo soy Jehová, el Dios eterno. De eternidad a eternidad significa Él no cambia. Él no cambia. Dios no cambia. Dios no está limitado. Él es eterno. Has escuchado acerca de el Hijo, la gracia del Hijo. Por gracia soy salvo. Hoy has escuchado el Espíritu Santo, el Consolador. Hemos prestado atención al Consolador. Hemos prestado atención a Él. Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Pregunta. Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Podría decir, pastor, no sé qué lo que de mi alma. Bueno, creo que es el tiempo de tomar una decisión. Habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, ore por mí. Yo necesito que Dios hable en mi vida. Si yo muero hoy, no sé dónde irá mi alma, lo ha hecho su mano. Habrá alguien que pueda decir, pastor, yo no sé dónde va mi alma el día que yo muero. Pero hoy escuché que el Espíritu Santo es el Consolador. Yo quiero poner mi fe en Dios, quiero poner mi fe en Cristo. Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir, pastor, yo necesito poner mi fe en Jesucristo. Levanta tu mano, habrá alguien. Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? ¿Sabría usted cuál es el destino? ¿Ah? ¿Sabría usted cuál sería el destino de su alma? Si usted muriera hoy, ¿me permite hablar? ¿Me permite exponerme lo que dice la palabra de Dios? No está aquí por casualidad. Dios le ama. Dios nos ama tal como somos. Por eso es muy bueno que te palabra para salvarnos. Yo invito a ustedes por favor. ¿Me gustaría escucharme la opinión? Vamos a ver. Vamos a ver. Padre eterno, Dios eterno, solo tú conoces los corazones de cada uno de los que están en su casa. Ha sido sonar algo largo, pero ha sido una bendición escuchar tu palabra. Estamos listos, Señor, para terminar este día. Dios, solo queremos que nos guíes cada día. Que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a ser de bendición a otros. Gracias, Dios, porque aquí nos has bendecido. En el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Amén.